Y bueno, pues nuestro tema en esta mañana es compañeros de pesca. ¿Cuántos de ustedes les gusta la pesca? A ver, levanten su mano, ¿quién me secunda? A mí me gusta mucho la pesca. Desde que estábamos niños, mi papá nos enseñó a pescar. Yo crecí con 4 hermanos varones, solo yo soy la única mujer, así es que yo era de canicas, de trompo, de béisbol, de bicicleta, todo eso. Y incluyendo la pesca, nos gustaba mucho. Y pues como no había muchos recursos cuando estábamos pequeños, mi papá nos enseñó a pescar con la lata de refresco y el hilo de pescar y carnada que pescábamos ahí mismo. Poníamos el botecito amarillo, usted sabe, ahí se metían los camaroncitos o lo que entrara, y es lo que usábamos de carnada, porque no había para comprar. Ni siquiera íbamos al puente de la Isla del Padre porque no teníamos para pagar. Entonces había que ir al Cheris, ¿verdad? Ahí a las piedras ahí a la orilla del mar, ¿verdad? Y ahí es donde pescábamos. Ya cuando mejoró la situación, papá ya tenía un par de cañas, y como nomás eran como 2 y éramos 5 y mis papás 7, pues imagínense, era cada quien un ratito y ahí estábamos peleándonos, y que ya se te acabó tu tiempo y que ahora me toca a mí, y cállese que si alguien pescaba un pez, pues con más ganas le queríamos quitar la caña porque era el lugar donde estaban picando los peces y todo eso. Y ya después hubo oportunidad de cada quien tener su caña, y oiga, y eso era una fiesta hermosa. Hay quienes no les gusta, ¿verdad? Hay quienes se les hace muy aburrido de aquí a que pica un pez, pero bueno, a mí me encanta la pesca. Y en esta mañana, aunque no le guste la pesca en lo literal, ¿verdad? Espero que usted sea inspirado a través de este mensaje a convertirse en un compañero de pesca mío, ¿verdad? Y de su hermano que está a su lado. Vamos a ser compañeros de pesca en un sentido espiritual. Y para entender el concepto, vamos a leer nuestro pasaje bíblico en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice la escritura: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Este es un pasaje interesante y muy bonito, ¿verdad? De las Escrituras. Es el relato del momento en que Jesús escoge a sus primeros discípulos. Y aunque Jesús tuvo una gran variedad de discípulos con diferentes trasfondos, los primeritos fueron pescadores, literalmente pescadores del mar. Este relato es el momento cuando Jesús llama a esos primeros discípulos a seguirle, de esos 12 que tenían su equipo original, estaban estos 4. Y Él los invita, Él les extiende una invitación en el proceso de estar compartiendo la palabra y ellos pescando. Dios les invita a ser compañeros de Él en la pesca de hombres. En ese proceso hay un magnífico episodio y gran demostración de poder de Jesús. Y Simón Pedro y sus amigos ni siquiera no tenían idea del milagro extraordinario que estaban a punto de experimentar y de presenciar, y de cómo este suceso, este milagro les marcaría la vida para una nueva etapa, para algo más extraordinario.
Al leer esta historia descubriremos que Dios no solamente los llamó a ellos, sino que nos llama a nosotros también y nos hace la misma invitación a ser compañeros de pesca. No una pesca de peces, sino de gente, de personas. No una pesca fallida, sino una pesca exitosa y milagrosa que además implica unidad, y por eso utilizamos la frase compañeros. Tenemos que estar unidos en este llamado. Por eso es importante que captemos, ¿verdad?, la idea de ser compañeros de pesca. Dios nos comisiona a todos, al igual que aquellos primeros discípulos. Tú y yo somos también discípulos de Cristo por ser sus seguidores, y nos invita a abrazar la gran comisión. Y Marcos 16:15 la resume muy bien. Dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todas. ¿Cuál buena noticia? El mensaje de Jesús, de que Jesús salva las almas, de que Jesús transforma las vidas, de que Jesús es la solución a toda la problemática humana, que Jesús es Dios mismo hecho carne y que quiere relacionarse con nosotros. Y es el deseo de Dios que todos formemos parte de esa gran comisión de predicar el evangelio y las buenas noticias a todo el mundo. Y esto es lo que Jesús comisiona a estos primeros discípulos a hacer. Y les extiende una invitación a ser pescadores de hombres. Pero en ese proceso hay una invitación que podemos desglosar aún más. La primera invitación que Jesús nos hace es, número 1, a ser compañeros en lavar redes. Un pescador tiene que lavar redes. Es parte de su trabajo, es parte de lo que le toca hacer, ¿verdad? Pescar los peces es lindo, limpiar las redes a lo mejor no gusta mucho, no es del agrado de todos, pero es parte del proceso de un pescador. Y Dios nos invita a ser compañeros en lavar las redes. Dice Lucas 5:2: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Aquí encontramos una descripción interesante: las barcas vacías, las redes se estaban limpiando, y según Mateo 4:21, en un pasaje paralelo, dice que las estaban también remendando o reparando las redes. Entonces estaban limpiando, estaban reparando, y las barcas estaban vacías. Cuando un pescador lava sus redes, por lo general es porque ya terminó su trabajo para ese día, ¿verdad? Ya se está preparando para terminar su jornada del día. Y esto no es necesariamente malo. ¿Cuántos de ustedes trabajan arduamente y añoran el momento que se acabe el día de trabajo, que se llegue la hora en que salgo de la oficina, en que salgo del trabajo? Y puede ser una sensación buena, especialmente si fue un día productivo. Pero qué triste cuando no es un día productivo. En este caso era un día triste, porque dice otro pasaje paralelo que a esto se dedicaban ellos, que esto era su forma de vida. Esta era su forma de sustento, la pesca. Y en este caso ellos no habían pescado nada, habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, según el versículo 2, y las barcas estaban completamente vacías. Era obvio que este no era un buen día para aquellos pescadores. Siendo pescadores expertos, seguramente habían experimentado mejores días. Sin embargo, estaban a punto de presenciar algo que jamás habían visto, ni en su mejor aventura de pesca. Y vaya que yo he tenido lindas aventuras de pesca, ¿verdad? Y me gusta, ¿verdad? Y se pueden vivir momentos muy agradables, pero ni en su mejor aventura de pesca, ¿verdad? Este suceso que estaban a punto de presenciar se le igualaría. Y bueno, ¿verdad? Qué importante es, ¿verdad?, lo que ellos estaban a punto de experimentar. La diferencia de mi afición por la pesca, ¿verdad? Que por cierto, de paso se ha dicho, ¿verdad?, que yo enseñé a mi esposo a pescar. Él viene del puerto, de puerto y de playa, ¿verdad?, ya de Tampico, Madero, y nunca pescó, porque dice que no le gustaba la pesca. Aparte se mareaba con el mar, ¿verdad?, con el mar. Y hasta que se casó conmigo le tuvo que entrar, porque a mí me encantaba la pesca, y yo fui la que lo enseñé, y lo enseñé muy bien. Ahora es un experto pescador. Pero la diferencia de mi afición por la pesca
a la de Pedro y sus amigos, los pescadores de esta historia, esto era su oficio, era su forma de vida. Así es que era un día desastroso, no llevaban nada a casa, nada para sus familias, nada para el sustento del hogar. De su éxito en la pesca dependía el bienestar de su familia, y este día había sido un día malo. Así es que seguramente estaban llenos de gran decepción y de gran tristeza. Y cuando Jesús les invita a intentarlo de nuevo en primera instancia, no creían que esto iba a ser la diferencia. O sea, los que sabemos de pesca, los que sabemos de pesca, sabemos que hay días que pican los pescados y días que no, No, ya es toda una experta, hermanos. Entonces hay días y hay horarios también, ¿verdad? Nosotros todos se quedaban dormidos, y no, yo sabía que ya a las 11 de la noche empezaba a picar ahí en el puente de la Isla del Padre, o del puerto, ¿verdad? Y porque hay un horario en el que están picando y hay un horario que no, y hay días y temporadas en que simplemente no es buena temporada y no van a picar por más que usted lance la mejor carnada. Entonces el invitarlos Jesús invitarlos a decirles háganlo de nuevo, quizás era como añadir a su tristeza, a su dolor, a su frustración. Sabemos que no va a salir nada, porque lo habríamos de intentar de nuevo. Y dice el versículo 4 y 5: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Entonces en primera instancia no querían, porque ya lo habían intentado. Y sabe, hoy en día vivimos tiempos muy semejantes a este día fallido de pesca. La esperanza en la vida de muchas personas, la esperanza de una vida mejor, se ha esfumado con tantos intentos fallidos por buscar llenar el vacío del corazón, encontrar plenitud y satisfacción en el alma. El ser humano se ha afanado en llenar ese vacío del corazón con cosas o personas que no tienen la capacidad de satisfacer el alma. Y por más que han echado la red en busca de la felicidad y la plenitud, cada vez se encuentran más y más desdichados. Se encuentran como aquellas redes y aquellas barcas y aquellos pescadores simplemente vacías. La gente anda buscando llenar el corazón con un hombre, con una mujer, con una relación, con dinero, con trabajo, con la educación, con el poder, con los vicios, con los placeres, con la fornicación, con el adulterio, con la inmoralidad sexual, con el pecado, con la belleza física o el cuidado físico. Hay mucha gente que se han endiosado con su propio cuerpo, con estatus social, etcétera, etcétera, y no lo logran. Y cuando no lo logran, se complica más la situación. Cuando no lo logran, caen en frustración, depresión, ansiedad, trastornos mentales, trastornos emocionales, estrés, soledad, enfermedades físicas, desenfrenos y tantas otras cosas negativas que no terminaríamos de enumerar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué esa lista tan enorme? Porque solo Jesús puede llenar el vacío del corazón. Solo Jesús puede llenar el vacío del corazón. Es interesante que los pescadores de esta historia lavaban y remendaban sus redes decepcionados, pero hay algo que marcó la diferencia. Simultáneamente, ¿qué estaban haciendo? Simultáneamente escuchaban a Jesús hablar, escuchaban a Jesús predicar, y eso hizo toda la diferencia. Sin saberlo, sin siquiera saberlo ellos, estaban preparando su corazón para un milagro, porque a escuchar la palabra de Dios produce fe, y la fe produce cosas extraordinarias. De principio esos hombres no se la creían, pero después de escuchar hablar a Jesús, resurge la esperanza, y dice Pedro: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Si tú lo dices, después de escucharlo hablar, él dijo: si tú lo dices, lo voy a intentar de nuevo. Dios quiere que tú y yo también oigamos y creamos que solo Jesús puede llenar el vacío del corazón. ¿Y cómo llena Jesús el vacío de tu corazón? Todo lo que necesitas es creer. Dice Romanos 10:17: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús es por fe. Cuando somos salvos es por fe, dice la Biblia.
y fe es creer, ¿verdad? Creerle a Dios. Entonces dice aquí, la fe va a venir, ese ingrediente que necesitas para que Cristo llene el vacío del corazón. Todo lo que necesitas es creer, y para creer necesitas oír la palabra de Dios. Y lo que estos pescadores hicieron, estaban escuchando la palabra del Señor. Dios anhela llenar esa red vacía de tu corazón también. Él quiere que resurja la esperanza. Él quiere que llenar el vacío del corazón mío, del tuyo, de todos, sin acepción de personas, porque el llamado a aceptar a Jesús en el corazón no es exclusivo, es para todos. No solo Simón Pedro y sus amigos escucharon a Jesús hablar. Mire lo que dice el versículo 1. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se le abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Allí había una gran multitud. El que quería se acercaba, el que quería se disponía para escuchar. Entonces el llamado era para todos, no solamente para estos pescadores. Todos estaban escuchando a Jesús hablar. Tú y yo hemos escuchado el mensaje de Jesucristo, y es para nuestro provecho, es para nuestro bien creer el mensaje de Jesús y aceptarlo en nuestro corazón. Y si no lo has hecho todavía, hoy es tu día oportuno. El llamado es para todos. Romanos capítulo 10 versículo 18, en la traducción lenguaje actual, dice: pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice: sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. El mensaje de Jesucristo, y más hoy en día, se ha esparcido hasta el rincón más lejano de la tierra. Los medios de comunicación permiten también que el mensaje llegue a lugares que de otra manera nunca llegarían, y podemos ver esta palabra cumplida. El mensaje se lanza para todos, el mensaje llega a todos, y tú y yo decidimos creerlo y abrazarlo o no. Y si lo hacemos, dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que creyeron en él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y si yo, al creer y aceptar a Jesús en mi corazón, me convierto en hija de Dios, y tú también, entonces somos hermanos. Somos hermanos. Hay algo que nos hermana, y es la sangre de Cristo que nos lava. Así como esas redes se tuvieron que lavar y preparar para el milagro, nuestros corazones, hay mucho más que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay muchas cosas extraordinarias con las que Dios quiere bendecirnos, y hay asignaciones divinas en donde Dios quiere usarnos, pero empieza por lavar y preparar la red para lo que Dios tiene en nuestras vidas. Y la sangre de Cristo nos lava y nos hermana también. Como aquella red de Simón Pedro, Dios quiere remendar también, reparar tu vida. Quizás tu vida está rota, quizás tu vida está en pedazos. Parece que por más que te esfuerzas, echas en saco roto, nada te sale bien, no hay nada bueno que tú puedes contar. Pero lo que puedes hacer el día de hoy en medio de tu circunstancia es escuchar la voz de Dios y creer cuando Él dice en Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No importa en qué condición se encuentre, qué tan roto esté tu corazón, Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo no sé si has tenido un año malo, si has tenido años malos, si has tenido meses malos, si hoy estás pasando por un día malo, pero estoy aquí para recordarte que el año agradable ha llegado a tu vida, la hora agradable, el día agradable ha llegado a tu vida en el momento que crees que Él ha sido ungido para traer libertad, para traer sanidad y para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Créelo,
Jesús quiere remendar tu red, quiere limpiarla para que nada impida que recibas todo lo bueno que viene de parte de Dios cuando te rindes a Él. Después de preparar las redes, escuchar a Jesús y seguir sus instrucciones, es que ocurre el milagro. Dice Lucas 5:6, y esta vez la volvieron a hacer, siguieron las instrucciones, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Wow, wow, qué extraordinario milagro, qué extraordinaria cosa han de haber experimentado estos pescadores. Pero ¿sabe otra razón por qué los pescadores lavaban y remendaban las redes? Era a veces para pasar a otro turno, para darle lugar a otro turno. Y en este sentido, en otras palabras, Dios los estaba preparando sin saber ellos para algo nuevo, una nueva etapa, un nuevo llamado, una nueva asignación. Quizás lo pasado había sido malo, quizás había sido bueno, pero Dios quería llevarlos a algo mejor. Y esas redes estaban preparándose sin saber para algo extraordinario que jamás habían experimentado. Ellos iban a experimentar la oportunidad de una nueva asignación más excelente que la que ellos habían estado experimentando. Dios les estaba haciendo una invitación a ser compañeros no solamente de lavar redes, sino también compañeros de echar las redes. Número 2, compañeros en echar las redes. Es la invitación que Jesús le hace a aquellos primeros discípulos y es la invitación que nos hace a nosotros el día de hoy. Dice el versículo 8 al 11 de Lucas 5: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesús les estaba haciendo un llamado ahora a ser pescadores de hombres, a echar las redes, ya no literalmente en el mar de Galilea, sino echar las redes en un sentido espiritual para alcanzar a otros para Cristo, para dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Jesús se había manifestado con poder a sus vidas para que ellos tuvieran una relación con Él, sí, pero no termina allí, no era todo. Dios los limpió y llenó sus corazones para que fueran un canal de bendición para otros. Jesús se reveló a ellos para que dieran de gracia lo que de gracia habían recibido y los invita a pescar personas. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy alejado de Dios, un hombre malo, un hombre criminal, un hombre que tenía un pasado tenebroso, oscuro, que incluso perseguía a los cristianos. Pero cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús, cuando Jesús se le manifestó literalmente y fue salvo, el Señor le dice las siguientes palabras en Hechos 26:16: ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. El Señor comisiona al apóstol Pablo: tuviste un encuentro conmigo extraordinario, experimentaste algo sobrenatural de parte de mía, tu vida ha sido transformada, pero ha sido con un propósito, no para que te quedes de brazos cruzados, sino para que seas testigo, para que compartas con los demás la experiencia que tú has tenido. A veces equivocadamente pensamos: es que yo no tengo lo suficiente tiempo en el evangelio para compartir a Cristo con otros. A veces pensamos que tenemos que ser grandes teólogos y conocedores de la palabra. No, estoy aquí para decirte que cada persona salva ya tiene las herramientas suficientes para compartir a Cristo con otros. Ya tienes la oportunidad de lanzar la red y compartir tu historia. Y si hay algo que la gente no puede negar, es tu experiencia, son los hechos reales y lo que tú has vivido. Cómo estaba tu vida antes de Cristo y cómo está ahora es algo que nadie
nadie puede negar. Hay evidencias, hay testimonio. Tú eres testigo ocular, tú eres testigo de primera mano. Hay que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Él se ha manifestado a ti y ha sido con un propósito, para que des de gracia lo que de gracia has recibido. Y Jesús le dice al apóstol Pablo, que no era apóstol, era Saulo de Tarso. Después se le cambió el nombre y Dios lo transformó, ¿verdad? Y le dice: te he designado como mi siervo y testigo. Y le dice: le vas a contar a la gente lo que ya has vivido, pero también lo que vas a vivir en el futuro. También las experiencias que vas a seguir teniendo. Es decir, es un trabajo continuo. No porque le ministré o le hablé a alguien ayer, no lo pueda hacer hoy. Todos los días es nuestra comisión. Mientras haya un pecador sobre la faz de la tierra, nuestra tarea no ha terminado. Esa misma invitación que Jesús hizo a aquellos primeros discípulos y pescadores, y le hizo también al apóstol Pablo, es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros el día de hoy. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 21. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado, fíjese, tienes una vida nueva. Cristo se apareció a ti, transformó tu vida, tu circunstancia. Dice: y Dios nos ha dado entonces ahora la tarea de reconciliar a la gente con Él. La tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros, no a los ángeles, no a otras personas. Él pudo haber designado esta tarea a sus ángeles y decir: vayan y lleven el evangelio, pero nos lo dio a nosotros, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así es que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. ¿Cuánto le ha tenido que rogar? Oye, busca a Dios. Y a veces ahí estamos día con día y parece que la gente hace oídos sordos. Sigue rogando, sigue hablando, sigue compartiendo, que no más en tus propias fuerzas. Vas en el poder de Dios, con la autoridad que Dios te da. En el nombre de Cristo, cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En cuanto tú y yo fuimos reconciliados con Cristo, recibimos el ministerio de la reconciliación. Este ministerio no es exclusivo de pastores, evangelistas o maestros. Es para todo creyente, para toda persona redimida con la sangre de Jesucristo. Hay mucha gente alrededor nuestro añorando esperanza, necesitando escuchar el mensaje. ¿Cómo van a encontrar a Jesús? ¿Cómo van a tener ese encuentro con Jesús si no somos fieles testigos? Diremos como el apóstol Pablo en Romanos 1:16: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No vas en tus fuerzas, es el poder de Dios, un poder en acción. No estamos invitando a tener a algo nada más romántico a la gente. Ven a un tiempo místico, te pierdes en la adoración, en la oración. No, hay poder en acción. Hay cosas reales y maravillosas, tangibles, que Dios quiere hacer en cada persona que cree, sin acepción de personas, judíos y gentiles por igual. Pero Dios quiere usarnos a nosotros para hacer ese trabajo de reconciliación con Dios. Es nuestra tarea, el ministerio de la reconciliación. No te avergüences de llevar la buena noticia, porque a veces ese es el problema, nos da pena. Es que yo no soy de muchas palabras. Es que yo no creo poder. Quizás te consideres inapto para cumplir con el llamado, pero recuerda lo que dice 1 Corintios 1:27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, por lo que
por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Amado hermano, amada hermana, no pongamos como pretexto no puedo, o que alguien más me ha dicho no vale, no sirves. Dios dice yo puedo escoger a lo más bajo y usarlo para mi honra y para mi gloria. Dele un aplauso al Señor por esa verdad. Nunca seremos demasiado insignificantes ni demasiado débiles para ser usados por Dios. Los pescadores eran hombres simples, comunes y corrientes, pero Dios confió en ellos para cumplir el llamado. Más adelante Él escoge personas como Lucas, que es hasta un médico, pero esto nos habla de diversidad, que no hay límite para Dios. Todo lo que Dios busca es corazones dispuestos que digan sí, Señor, he oído tu palabra, y aunque todo parezca contrario y parece que muchos rechazan, por fe lanzo la red porque tú ya lo dijiste y voy con tu respaldo y veremos la gloria de Dios obrando. Al igual que aquellos pescadores, Dios ha confiado en ti para que eches las redes. Dios confió en ellos y Dios está confiándonos a nosotros que vamos a echar las redes y cumplir con el llamado de reconciliar al mundo con Él. Quizás la magnitud de los problemas que la gente tiene es lo que nos intimida, y quizás no te sientes capaz de ayudarlos por las situaciones que vive la gente, pero recuerda que Dios por medio de ti es quien hará la obra. Es decir, tú no haces la obra, Él la hace, pero te usa a ti como un vehículo. Así es que no te preocupes, el que lo va a hacer es Dios. Dice Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Por eso es la gloria para Él, porque yo no hago nada, yo nada más soy un vehículo, y si me dejo usar, vamos a lograr mucho más de lo que podemos imaginar, por medio del gran poder, no nuestro, sino de Dios, pero que actúa a través de nosotros. Yo tengo que accionar, yo tengo que llevar el poder, yo tengo que llevar el mensaje y ser intencional en echar la red. Jesús les dijo a Pedro y a sus amigos que bogaran mar adentro, que fueran más adentro, que se adentraran más hondo. Entre más adentro, entre más profundo del mar, más intimidante, ¿sí o no? Más intimidante, o sea, nos gusta ver las rocas abajo, sé que ahí puedo pisar, ¿verdad? Pero no nos gusta cuando ya no vemos el fondo. Se vuelve intimidante, ¿verdad? El mar cuando bogamos mar adentro. Entre más profundo vamos es más intimidante, pero es ahí donde la pesca es más efectiva, donde hay más profundidad, hay peces más grandes, donde hay más profundidad, más cantidad de peces. Y sabes, vivimos en un mundo intimidante, vivimos en un mundo de grandes retos, vivimos en un mundo que parece que dice, ¿cómo voy a resolver yo todas las problemáticas si tan fea que está la situación hoy en día? Sí, vivimos en un tiempo de grandes retos, pero también es un tiempo maravilloso. Atrévete a bogar mar adentro, atrévete a creer que vas en el poder de Dios y que ahí Dios quiere manifestarse. ¿Sabe por qué? Dice Romanos 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Es cierto, hay pecado en el mundo, hay retos muy grandes, hay grandes dificultades, pero dice la Biblia, entre más grande sea el pecado, más va a abundar la gracia. Y qué privilegio el tuyo y el nuestro, que Dios se manifieste cuando más fea estaba la situación, a través de ti, a través de mí, para mostrar su maravilloso poder transformador. Dele un aplauso al Rey. No desaprovechemos esta oportunidad. Que estos retos no te intimiden y te silencien y que te hagan callar. Es cuando más está la oportunidad. Dice Lucas 21:13, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Si hay algo grande, difícil pasando en un lugar, en una familia, en alguien que tú conoces, es una gran oportunidad para que les hables de ellos. La mayoría de las personas vinieron a Cristo en un momento de crisis, en un momento de dificultad. Y there's nothing wrong about it. No hay nada mal de eso. Qué bueno que a tiempo y Dios llegó al rescate. Pues esa necesidad tan grande que no te intimida, tú háblales y Cristo se encarga del resto. Aprovecha cada oportunidad
y ora, Señor, ábreme oportunidades. Con frecuencia en mis oraciones yo digo, Señor, abre una oportunidad hoy para compartir tu amor, para compartir tu mensaje. Hechos 28:18, traducción lenguaje actual, dice: quiero que hables con ellos. Y eso es lo que Dios nos está hablando. Quiero que hables con ellos, con el perdido, con el que necesita. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Wow. ¿Se puede imaginar que por medio de mí literalmente un ciego pueda ver? Y no soy médico ni nada, ¿verdad? Entonces, imagínese, visualice eso. ¿Se puede imaginar la reacción de un ciego pudiendo ver y el agradecimiento de esa persona por alguien que lo ayudó para lograr eso? Y dice la Biblia, pues tú, esa gente andan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Lo que el mundo desecha, lo que el mundo dice no sirve, lo que el mundo dice no vale, el Señor dice: ámalos. Muéstrale mi compasión, la misma compasión que hubo en Cristo. Tráelos acá y yo les voy a dar gran valor y los voy a hacer parte del cuerpo de los santos, del santo pueblo de Dios. Wow, qué privilegio el nuestro, el poder echar la red para personas como estas puedan venir rendidas a sus pies. Qué privilegio el nuestro. Dios nos hace esa invitación: conviértete en un compañero de echar la red, porque un verdadero pescador limpia su red, limpia su vida, pero también echa la red para que otros que puedan recibir lo que nosotros mismos hemos recibido. Tercero, Dios nos invita a ser compañeros en entretejer las redes. Entretejer las redes. Ahí está, misspelled on the screen. It has a J, I think. Entretejer, compañeros en entretejer las redes. Lucas capítulo 5 versículo 7 dice de este mismo pasaje: un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Primeramente aquí habla de un grito de auxilio. Un grito de auxilio habla de una urgencia. Oh, amados hermanos, no me tienen que gritar en lo literal. Lo que está viviendo la gente alrededor nos está gritando: necesitan ayuda. Gente trastornada, gente hoy más que nunca se han vuelto muy populares los hospitales, los behaviorals, porque la gente tiene trastornos emocionales, trastornos mentales. Basta con ver las noticias para darnos cuenta que hay cosas muy mal pasando en las vidas, en los corazones de la gente. Hay un llamado urgente. La Biblia habla que en los postreros días la maldad se va a multiplicar, que el amor de muchos se va a enfriar. Y es lo que estamos viendo. Y esto no es más que un grito de auxilio. Gente pidiendo ayuda, que necesita tanta intervención divina. Pero la necesidad es tan grande que solos no lo vamos a poder lograr. Pedro, aunque él fue el que lanzó la red, él llegó el momento en que ya no pudo con esa red y empezaba a romperse, y tuvieron que pedir ayuda a los compañeros. Y dice que los compañeros de la otra barca dejaron la barca y pronto llegaron al auxilio, a unir esfuerzos. ¿Se imagina si la ayuda no hubiera llegado? ¿Se imagina si no hubiera personas dispuestos a hacerse compañeros y ayudar a Pedro? ¿Qué hubiera sucedido? De nada hubiera sucedido el milagro. El milagro hubiera sido en vano, porque se hubieran roto por completo las redes y todo lo pescado se hubiera ido al fondo del mar y se hubiera perdido. Pero bendito sea Dios por gente que acudió al llamado y que entendió: es unidos que vamos a beneficiarnos solos, es unidos que vamos a recibir la gran cosecha de almas que Dios quiere para su reino. La Biblia dice que es el deseo de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno se pierda.
Dios no quiere que ninguno se pierda por completo. Y el medio que Dios quiere usar para que esas personas perdidas sean salvas, somos tú y yo uniendo fuerzas. El reto sí es muy grande y solos no podemos lograr o marcar gran diferencia. No es lo mismo pescar con una caña y pescar un solo pescado a pescar con una red y abarcar mucho más. Tenemos que entender que tenemos que we gotta be a network. Tenemos que ser una red que nos unimos, nos entrelazamos unos con los otros para alcanzar a otros para Cristo. La Biblia dice que, ¿verdad? Que Jesús no quiere que ninguno perezca. En Juan 21 hay un relato de una situación bastante similar a esta, pero no es el mismo suceso, es diferente. Y lo leo en Juan 21, 3 al 6 y luego el 11 dice, Simón Pedro dijo, son los mismos personajes, pero es otra ocasión. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Aunque estos dos relatos de Lucas 5 y Juan 21 se parecen bastante, tienen sus diferencias. Para empezar, ocurren estos dos sucesos aproximadamente 3 años de diferencia. En Lucas 5 fue al principio del inicio del ministerio de Jesús, que duró 3 años y medio. Entonces, si fue al inicio, ¿verdad? Es cuando él estaba llamando a sus primeros seguidores, a sus primeros discípulos, a ayudarle a hacer la labor. Y este segundo suceso, según el versículo 14 del capítulo 21 de Juan, nos dice que ocurrió después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes de ascender al cielo, es decir, al final de su ministerio. Uno sucede al principio, el otro al final. Y yo no creo que fue obra de la casualidad, creo que fue intencional que Jesús les permite experimentar similares situaciones para recalcar el mensaje tan importante de que tenemos la tarea de unirnos para echar las redes y lograr que las almas vengan a los pies de Cristo. Jesús sabía que su hora de ascender al cielo estaba cerca y que al no estar Él, ellos tendrían que unir fuerzas para continuar con la misión de Cristo de alcanzar al mundo para Él. Tenían que unir esfuerzos y que no lo iban a lograr sin el poder de Dios, porque en ambos sucesos tuvo que haber intervención divina y poder de Dios manifestándose. No fue poder humano que hizo estos milagros, fue poder de Dios, pero a la vez tenía que haber unidad, tenían que hacerse compañeros para poder lograr el objetivo. Un recordatorio de que no iba a ser en sus fuerzas, pero que si se sometían a Dios y se hermanaban el uno con el otro, se hacían compañeros en la pesca, iban a lograr el objetivo. Iban a lograr por el objetivo. Para Pedro seguramente fue una especie de déjà vu, dicen en francés y lo adoptamos nosotros en el inglés, ¿verdad? El déjà vu, le ha experimentado un déjà vu donde parece que ya has vivido ese momento, llegas, ¿verdad? Y parece como que I think I already lived this, parece como que ya viví esto, como que ya estuve aquí, como que ya estoy repitiendo algo. Bueno, yo creo que para Pedro fue un déjà vu, ¿verdad? Porque fue muy similar a lo que vivió al principio cuando Dios lo llama al ministerio de pescar hombres. Y yo creo que Dios lo hace a propósito para que no olvide, ¿verdad? Que su misión, su comisión, y que hay que hacerlo unidos con el poder de Dios. Y que si lo hacían así, la meta no sería imposible de ganar. Y si comparamos ambos relatos de Lucas 5 y Juan 21, encontramos que en Lucas Jesús habla en plural, habla de redes y habla de barcas. Había 2 barcas y había múltiples redes. Si usted vuelve y lee el pasaje, habla en plural. En Lucas, en San Juan 21, habla en singular, habla de una barca, todos estaban en la misma barca, y habla de una sola red.
En Lucas habla de que las redes comenzaban a romperse y en Juan dice que la red singular no se rompió. Además, en Lucas no menciona una cantidad específica, pero Juan dice que en la red pescaron 153 peces. Esto era una cantidad enorme de peces para una sola red. ¿Sabe qué me invita a pensar estas diferencias? Me invita a pensar que en algún momento en el proceso de esos 3 años y medio de ministerio que ejercieron juntamente con Jesús, descubrieron una gran verdad, que si se hacían compañeros, si se entretejían el uno con el otro, si en lugar de usar múltiples redes, unían y entretejían sus redes, abarcarían más, lograrían más, reforzarían más esas redes y las redes no se iban a romper, nada se iba a desperdiciar. En la primera ocasión se rompió un poco la red y algunos peces seguramente se volvieron al mar y se perdieron, pero en esta ocasión nada se perdió, 153 para ser exacto y para que no nos quede duda. ¿Y sabe por qué? Porque entendieron que en la unión está la fuerza. Entendieron que juntos podrían lograr mayores resultados. Entretejer tiene que ver con entrelazar hilos, ¿verdad? Por eso a veces hacemos nudos, cuerdas con nudos. Dice Eclesiastés 4:12, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y si lee desde el versículo 9 Eclesiastés 4, sabrá que está hablando de la unidad, que mejor son 2 que 1 y que si son 3 aún mayor, porque la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Aquí no se rompió la red, aquí no se desperdició ni un pescado. Amados hermanos, si nos unimos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo esfuerzo, invirtiendo en recursos, energía, tiempo, lo que sea necesario para alcanzar las almas para Cristo, y todos estamos haciendo lo mismo, habrá mayores resultados. Nuestras familias vendrán a los pies de Cristo, nuestros vecinos vendrán a los pies de Cristo, nuestros compañeros de trabajo vendrán a los pies de Cristo, la gente a nuestro alrededor vendrá a los pies de Cristo y ninguno se va a perder. Pero el secreto está en la unión. Decimos una frase: en la unión está la fuerza, y está muy respaldado por la palabra de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Todos los redimidos por la sangre de Cristo somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. No somos múltiples cuerpos, somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y tú y yo somos las partes, los órganos, las diferentes piezas del cuerpo. Y no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar unidos. Esa era la intención de Cristo, que fuéramos su cuerpo, que trabajáramos unidos para el propósito divino que Él nos comisionó a alcanzar. No todos van a ser pies, no todos van a ser manos, no todos van a ser ojos, pero pregúntate: ¿qué estoy contribuyendo yo para que el cuerpo de Cristo funcione bien y logremos la gran comisión? ¿Qué estoy haciendo yo? O como lo he dicho en otras ocasiones, o soy esa pierna que anda en rastra, que no quiere avanzar y que aunque todo el demás cuerpo esté en perfectas condiciones, no puede avanzar porque hay uno que está frenando todo el cuerpo. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser ese uno. Yo quiero ser compañero tuyo y que tú seas mío, para que juntos logremos los propósitos por el cual Dios ha llamado a la iglesia. Si la iglesia no está cumpliendo la gran comisión, no servimos de nada, porque esa fue la única encomienda que Jesús dejó a la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. También habla de que los creyentes somos la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo, no una novia. Perdón, no 2 novias, no 3 novias. Somos la novia. Juntos componemos la novia de Cristo. Somos el único plan que Dios tiene para alcanzar a los perdidos. Su novia. Tú y yo juntos, no separados, juntos. Una mamá una vez dijo a sus niños, tenían más 2 y vivían de pleito, y dijo: por favor, no se peleen porque son lo único que tengo. Pues sabe, la novia es lo único que Dios tiene. Nos tiene a ti, a mí. Divididos no lo vamos a lograr, pero unidos vamos a lograr grandes propósitos. Somos su novia.
Pongámonos a la disposición de Él para que Él nos use como Él quiera. Somos el único plan de Dios, lo repito. Él pudo haber confiado en esparcir el evangelio a toda criatura, a los ángeles que eran seres creados y perfectos. Pero tú y yo, a Dios le plazó en vasijas de barro, dice la Biblia, depositar este evangelio tan poderoso, tan grande, de tanta esperanza. Le plació en vasija de barro, un barro limitado, un barro quizás con debilidades, un barro quizás con un pasado, un barro quizás inatractivo, un barro que a lo mejor tengo mal carácter o qué sé yo, pero déjate usar por Dios, porque a Él le plació escogerte a ti para la gran comisión de Él. Alábale que Él vive. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios, sino a trabajar unidos por un mismo fin, y ese es que ninguno se pierda. Una persona sola no puede lidiar con la cosecha de almas que Él quiere atraer a su reino. Mateo 9, 37 al 38 dice: a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así es que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. La cosecha es grande, amados hermanos. No es que hay escasez de pescados, que esta iglesia no está llena y las demás a nuestro alrededor. No es por escasez de peces. La cosecha es grande, pero ¿sabe cuál es el problema? Los obreros son pocos. Pocas gentes están diciéndole: sí, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Dice: así es que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Oremos al Señor: envía obreros, y que de esos obreros yo sea uno, que estoy poniendo mi granito de arena para que se cumpla la gran comisión. Póngase de pie mientras concluyo. Dice Isaías 58, versículos 6 al 9. No, dice, esta es la clase de ayuno que quiero. No es que el ayuno sea malo, no es que la oración y la búsqueda y la intimidad con Dios, al contrario, lo necesitamos. Lo necesitamos. Necesitamos de su presencia para ser efectivos. Pero dice, no es eso nada más. Si le falta la otra parte, entonces ese ayuno de nada nos sirve. Dice: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten, y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. A veces nos escondemos para no ayudar a alguien. Como aquellos hombres, el sacerdote, el levita, que en la parábola del buen samaritano vieron a un hombre en el camino tirado, medio muerto, quejándose, y escogieron verlo de lejos e ignorarlo, hacerse los desentendidos, que como que no pasó nada. Y la persona menos indicada fue la persona que tuvo compasión. Fue el buen samaritano que le ayudó a vendar sus heridas y a restaurarlo. Ayúdanos, Señor. Dice: denle ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás y los protegerá la gloria de Dios. ¿Qué diferencia? Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. ¿Sabe por qué? ¿Por qué termina diciendo que cuando clamemos el Señor va a contestar? Porque el evangelismo, el ser intencionales en compartir el evangelio, en hablar de Cristo, en dar actos de amor que muestran el amor de Cristo, va de la mano con la oración. ¿Por cuántos has orado hoy que no conocen a Cristo? Es más, ¿por cuántos has orado esta semana que no conocen a Cristo? Hay poder en la oración. Dice Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare y orare, buscaré mi rostro, dice, voy a sanar la tierra.
Hay una urgencia, hay un grito de auxilio allá afuera. Gente que necesita entrar a la barca, gente que necesita ser salvo y ser extraído de ese mundo perverso y malvado, lleno de sinsabor. Hay un grito de auxilio. Hemos orado: Señor, usa mi vida, Señor, ábreme oportunidades, Señor, rescata a esta persona. Una vez hablando con mis hermanos de una persona, dijimos, ¿sabes? Hicimos una reflexión y dijo uno de mis hermanos: si así como hablamos, oramos, ayudaríamos más. A veces señalamos el error de otro, a veces señalamos la condición, el estilo de vida de alguien más. ¿Has orado por él? ¿Has sido intencional en mostrarle el amor de Dios pese a? Es tiempo, iglesia, de salir de nuestra zona de confort. Es confortable a la orillita allí, todos a salvo y no hay ningún problema. Es confortable en nuestra burbuja de puros cristianos y decir: yo no me meto con ellos, acá está todo muy bonito, todos me hablan bonito, todos se visten bien, todos tienen buenos modales. Pero sabe, es allá. Jesús nos dice: boga mar adentro. Allá está el necesitado, allá está el que necesita de Cristo. Y no es para convertirnos nosotros a ellos, es para que ellos se conviertan a nosotros, es para que ellos se conviertan a Cristo, para que vengan a los pies de Cristo. Y es nuestra tarea y es nuestro deber hacerlo. Concluyo con Juan 4, versículo 34 y 35. Dice: entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió a terminar su obra. Jesús fue enviado del Padre con un propósito. Y él dijo: mi alimento, porque le decían: Señor, come. Le decían: Señor, come, no has comido. Y él dijo: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió y terminar la obra. Y terminar la obra que comenzó, terminar su obra. Sabe, tú y yo hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Él ya ascendió al cielo, Él ya regresó a su Padre y nos comisionó a nosotros. Cuando envió a los 70 discípulos siguientes después, en capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, dice que los envió por delante, porque les tuvo compasión a la gente y dijo: andan como ovejas sin pastor. Y no fue Él, los envió por delante a hacer la obra que Él había comenzado, porque Cristo ya hizo la obra. Él ya hizo su parte. Él ya se bajó del cielo, se humanó, se hizo hombre, llegó a la cruz, fue el cordero inmolado que dio su vida por tu rescate y por la mía. Él ya hizo lo difícil. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es echar la red, extender la red, para que todos puedan recibir el beneficio de la salvación. Haremos lo mismo nosotros, terminaremos la obra que Él empezó. Dice el 35, ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Ya no nos podemos quedar mirando, hermanos. Es obvio, es obvio. La cosecha está lista, los campos están blancos. Y dígame, con este tiempo de pandemia, si algo bueno ha surgido, es que la gente tiene temor, la gente tiene soledad, la gente tiene depresión, la gente está en crisis económica, en alguna necesidad tiene la gente, y tú y yo tenemos la solución en nuestras manos y se llama Jesús. Que sobreabunde la gracia en este tiempo, que abunda la crisis, que sobreabunde la gracia y que abunde, porque hay cristianos que unen fuerzas y que dicen: vamos a ser compañeros en lavar nuestra red, en echar la red para que otro se beneficie, y unir fuerzas para que juntos podamos lograr mayores resultados y cumplir el deseo de Dios de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.